Muy buenas amigos de YouTube. Hoy vamos a construir un detector de metales totalmente artesanal, totalmente casero. Bueno, pues aquí podemos ver algunos, algunos detectores de metales. Como vemos estos son comerciales. Los hay de diferentes precios y diferentes prestaciones. Los hay económicos como este. Los hay más profesionales, como por ejemplo este. En fin, hay una gran variedad donde elegir y el que vamos a hacer nosotros es uno que va a ser totalmente casero, es decir, va a ser construido con materiales en la mayoría reciclados y baratos y fáciles de conseguir. Bueno, pues el detector de metales, como podemos ver, pues consta de una parte mecánica que es el, el armazón, donde se agarra, donde se apoya, el plato y ya la parte electrónica, la caja. Estos ya son más complejos, tienen pantalla, tienen multitud de mandos. Nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Bueno, pues la primera operación que vamos a hacer va a ser construir el plato y el alma del plato del detector de metales es la bobina o bobinas. Bueno, el que voy a construir es bastante sencillo, solamente consta de una bobina y seguidamente vamos a pasar a fabricarla. Antes de nada me voy a llevar el ordenador. Ajustar un poquito. Pues bien, aquí tengo un tablón de madera al cual he pegado un folio en formato DIN A4. Bueno, pues he trazado un segmento de 200 milímetros. He hallado el punto medio, he hecho centro en el punto medio con el compás y con 100 milímetros que corresponde al radio he trazado una circunferencia. Bueno, pues luego he trazado un diámetro perpendicular, otro diámetro perpendicular, de manera que la circunferencia ha quedado dividida en 4 partes. Y he ido trazando las bisectrices de los ángulos que han quedado y prolongándolas de dos ángulos opuestos, por ejemplo esta y esta, esta y esta. Y lo que me ha quedado, pues he vuelto a dividirlo, es decir, a calcular la bisectriz de tal manera y prolongarla de tal manera que la circunferencia me ha quedado dividida en 16 partes, 16 puntos. En cada punto vemos que he puesto una punta y sobre este molde vamos a devanar la bobina. Bueno, la bobina, las dimensiones de la bobina en este caso son críticas, tienen que respetarse siempre. Es decir, el ancho de bobina va a ser de 200 milímetros. El número de espiras va a ser 30 espiras y el hilo que vamos a utilizar es hilo de cobre esmaltado de 0,6 milímetros de diámetro. En la escala americana, es decir, los calibres en la escala americana corresponde al 22, pero bueno, sabemos que mide 0,6 milímetros de diámetro y estoy hablando de diámetro
y no de sección. Aquí tenemos hilo. Este hilo es de 0,6 milímetros y vamos a empezar a confeccionar la bobina. Por la punta marcada como el número 1, cogemos un extremo, le hacemos un bucle y vamos pasando el hilo por el contorno de la bobina, del molde, hasta completar las 30 espiras que requiere el devanado. Hemos dado la primera. La segunda, muy importante, que no nos colemos. Yo para esto soy muy despistado. Ya llevamos 3. Aquí las espiras tienen que estar lo más juntas posible y la bobina tiene que estar tirante, tiene que estar, no puede, tiene que estar tensa, no puede quedar floja. Hemos dicho 3 y esta sería la cuarta espira. Y esta sería la quinta espira. Bueno, y este trabajo no tiene más, hasta completar las 30 espiras que consta el devanado. Bueno, pues ya está terminada la bobina. Como vemos, aquí tenemos las dos cabezas de bobina y aquí he recortado unos trozos de cinta aislante que tenemos que poner con el fin de que no se nos deshaga la bobina. Vamos a empezar por aquí. Es muy importante que la cinta aislante esté apretada, que las espiras queden pegando una con otras, que no queden ninguna espiras sueltas. De lo contrario, el circuito puede no funcionar. Vamos a tomar una parte opuesta de la bobina y vamos a hacer la misma operación. Ahora vamos a tomar otra de la punta de el mismo lado, pero de la parte superior, este mismo da. Al final vamos a coger, uy va, que la cinta quede bien tirante, eso sobre todo, y luego terminaremos de encintar la bobina. Ahí. Vamos a ponerle otro trozo de cinta aquí.
Creo que debería haber usado unas puntas un poco más largas, pero bueno, esto es lo que tenía. Así este trabajo, pues, se hubiera hecho de manera más cómoda. Pero bueno, es lo que tenía. Aquí procuramos que no rocen mucho los cables, los hilos, porque se les puede ir el barniz. Bueno, pues vamos a comenzar a sacar puntas, porque así ya no se nos va a deshacer el devanado. Vamos a sacar esta, por ejemplo, que es donde tiene el bucle. Bueno, aquí le voy a poner otra tira, porque es donde tiene el bucle, y para que no se nos deshaga la bobina, no se nos deshaga por ahí. Bueno, ya le podemos quitar el bucle y empezar a extraer las puntas con cuidado de no dañar las bobinas. Lo mejor es inclinar un poco la punta hacia adentro y tirar de ella hacia arriba. Así nos ahorramos tener que poder dañar la bobina. Aquí le vamos a poner otro, aquí ya que se puede manipular mejor la bobina, le voy a poner otro cacho de cinta aislante. Y ya continuamos seguir sacando puntas. Inclinamos un poco y tiramos de ella. Estas las clavé bien, coño. Las clavé bien, que hay algunas que no puedo ni sacarlas. Ahí. Y ahí ya con mucho cuidado. Ahí. Voy a retirar esta última, que es la que tiene el primer bucle. Ahí. Entonces ya podemos manipular la bobina a nuestro antojo. Ahí. Y vamos a seguir colocando trocitos de cinta aislante. Ahí trabajamos mejor. Por las partes que no quedaron cubiertas, le vamos a ir poniendo los trocillos de cinta. Luego la cubriremos entera. Esto es provisional para evitar que se nos deshaga la bobina. Aquí ya tenía cortado, yo como hemos visto, tenía cortado unos pedazos de cinta aislante, que es lo que vamos a utilizar como aislador. Va a ser suficiente. Esta bobina no va a llevar mucha tensión. El circuito va a funcionar con 9 voltios, con solamente 9 voltios. Vamos a poner alguna más, ya que las hemos cortado. Que quede bien apretadito, quede bien apretado la cinta, para que la bobina quede compacta. Bueno, yo creo que ahí no se va a caer. Luego ya, como he dicho, la liaremos enteramente en cinta, que quede bien protegida. Pero de momento así no se nos va a deshacer. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a quitar el
el tablón con el molde. Voy a igualar las puntas. Este cobre, este hilo de cobre, que esto lo suelo sacar yo de transformadores, de motores, de cualquier aparato eléctrico que lleve bobinas, pues como sabemos que van esmaltados. Y para que hagan contacto hay que quitarle el esmalte que lleva aquí en las puntas. Mucho cuidado con un cuchillo, una navaja, una tijera, cualquier cacharro que corte, se le retira el barniz, porque si nos olvidamos de retirar el barniz, luego al conectarlo, porque esto luego va a ir estañado a un cable, y al conectarlo nos va a hacer una falsa conexión, una soldadura falsa. Es decir, se va a pegar al cable, pero no va a ir conectado. Y, como es lógico, no va a funcionar. Este es el segundo hilo de la bobina. Aquí, cuidado, que aquí he tirado demasiado y se me ha salido un poquito de la cinta. Bueno, esto no pasa nada. Esto se puede hacer también pegándole con un poco de fuego, con la llama de un mechero. Se quema el barniz y ya una vez que está quemado es más fácil quitarlo, y así quitarlo a lo vivo. Esto le vamos a, bueno, le ponemos un cachito, un trocillo de cinta, más que nada para que queden iguales. Pero bueno, antes de nada vamos a tomar un polímetro. Está puesto en continuidad y vamos a ver si la bobina que hemos hecho, vamos a medirla, y efectivamente vemos que suena, y si suena es que tiene continuidad. Vamos a medir la resistencia, que como vemos es de 1,5, 1,4 ohmios. Vamos a apagar el instrumento de medida. Y ahora, como dije, el último paso, voy a tomar un rollo de cinta aislante y voy a tapar toda la bobina. Ahí hacemos esto para que queden los dos cables queden juntos, y ahí sí ya tirando con cojones. Esto le podemos dar varias, vamos, yo creo que con una capa va a ser suficiente, pero vamos, que se le puede dar otra capa más. Mejor aislación, mejor aislamiento va a tener. Siempre procurando tirar de la cinta para no dejar espacios de aire y dejar compacta la bobina.
Bueno, pues esto vemos que no tiene más. Esto es simplemente rodear con una capa de cinta aislante la bobina hasta dejarla completamente cubierta. Como vemos, no es una operación que es sencilla, que no tiene complicación alguna. Bueno, pues así se haría con todo el devanado. Voy a terminar la bobina y luego vamos a acoplarla en lo que es el plato. Primero vamos a estañar los dos terminales y vamos a buscar algo que nos pueda servir como plato y acoplar la bobina que hemos confeccionado. Pues aquí tengo la bobina totalmente terminada. Lo único que le he hecho, como podemos ver, ha sido estañarle un cable 2x1. Ese cable va estañado a las dos salidas de la bobina, los dos extremos de cable que hemos dejado libre. Y este cable pues se irá enrollado sobre el tubo que va a sostener el plato y irá al circuito que vamos a construir posteriormente. Bueno, pues antes de nada lo que vamos a hacer es comprobar la inductancia de la bobina para ver si nos da los 0,54 milihenrios requeridos. Para ello tenemos este comprobador. Como sabemos, no comprueba bien los tiristores y los triac, pero las inductancias y las capacidades las mide con relativa exactitud. Vamos a conectarlo a una pila de 9 voltios. Y seguidamente vamos a conectar los dos cables que tenemos sueltos al zócalo del medidor. Como son cables que son un poquito gordos, pues le cuesta trabajo, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Vamos a poner en marcha nuestro comprobador y vemos que nos da 0,53 milihenrios. Vemos que es prácticamente el valor que buscábamos. Aquí también te da el valor de la resistencia y, bueno, como vemos, la bobina, que es la parte principal del plato, queda terminada. Vamos a desconectar el medidor, sacamos los cables del zócalo y esto ya no lo vamos a necesitar para nada. Pues aquí tengo el plato. Como vemos, es un plato de plástico. Esto está reciclado de un recipiente. Este plato es muy útil porque en su parte interior tiene un saliente que encaja a la perfección con la bobina. Al plato le hemos hecho unos agujeros diametralmente opuestos para poder sujetar la bobina mediante bridas de nylon, exactamente igual que estas. Y es la operación que vamos a hacer. También le hemos practicado un orificio, que es este, de mayor tamaño, para poder introducir el cable, que es la operación que vamos a hacer ahora.
ahora seguidamente vamos a colocar 6 bridas de nylon. Como vemos, los orificios están diametralmente opuestos para poder sujetar mejor la bobina al plato. Bueno, aquí aprovechamos y ahí los agujeros los he hecho un poquito justos. Tenía que haber utilizado una broca de mayor diámetro. He utilizado una broca el Rotalin con una broca de 4 milímetros. Tenía que haber utilizado una broca un poquito más gruesa. Pero bueno, tampoco entra tan mal. Y nos faltan de colocar otras 3. Aquí se queda, como vemos, gracias al saliente este que tiene aquí este pequeño saliente. No sé si se aprecia, si lo aprecia la cámara. Pero tiene aquí un pequeño saliente que lo que hace es que consigue que la bobina esté correctamente centrada en el plato. Vamos a colocar la última brida ya. Y ahora con el alicate pues vamos a cortar la parte que nos sobra de las bridas de nylon. Y ya tenemos el plato del detector. El plato del detector está ya totalmente terminado. Aquí le vamos a poner un tubo, un trocito de tubo de PVC que nos va a servir para poder acoplarlo al bastidor, al armazón del detector de metales. Bueno, pues eso será lo último que vamos a hacer.
el siguiente paso pues será ya montar el circuito, que veremos que es muy sencillo. Y bueno, y posteriormente pues haremos el armazón con PVC y montaremos y haremos una prueba del detector. De momento el plato donde va la bobina, que es una de las partes más importantes del detector de metales, pues está ya montado, tenemos terminado.